Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de apología del creacionismo. Vamos a comenzar haciendo una pequeña actividad que yo les había dicho de que estas clases a veces son un poquito quizás profundas o difíciles de captar y no quiero que perdamos nuestro objetivo. Y repito, y esto es, hermanos, solamente para los que quieran hacerlo voluntariamente, no quiere decir que lo tenga que hacer, pero para que usted se pruebe a sí mismo. Aquí hay un papelito que vamos a repartir donde dice: yo, fulano de tal, aprendí en la clase de introducción de esta serie, y tiene ahí 5 líneas para responder. No más de 1 minuto, 2 minutos. Algo que usted recuerde de la semana pasada. Después yo voy a decir la esencia completa de la clase. Pero, ¿quiénes quieren participar? ¿Nadie? Okay. Aquí hay, si usted me ayuda con los lápices, hermano. No tienen excusa para lápiz porque ahí hay lápices. ¿Quién quiere participar? ¿No? ¿Quién quiere participar? ¿Por aquí? Y esto lo vamos a hacer todas las clases, al principio de la clase. ¿Quién más? ¿Ustedes aquí quieren participar? Hay que hacerlo Ya, ahora, ya, porque es sobre la clase pasada. Es la clase anterior. Piensen qué fue lo que se les quedó, de manera tal que 8 días después pueden recordarse. Eso es lo que verdaderamente ustedes aprendieron. Esto es para escribir. Es para escribir. ¿Alguien más? Recuerden entonces la semana que viene que vamos a volver a hacer lo mismo. Hermano Roberto, ¿usted va a responder? Vamos a ver si me acuerdo de algo. Los técnicos allá. Me quedaron los técnicos, ¿no? No quiere. Son 5 líneas nada más, una pequeña frase o algo que se les quedó de la semana pasada. Los que tomaron nota tienen ventaja. ¿Ya van terminando ya? ¿Quién terminó? ¿No ha terminado? Un minuto más. ¿Ya? Ok, ya vayan entregando ya.
hermano. Yo espero que regrese ya. Sí, acuérdese de poner su nombre. ¿Ya? ¿Venga? No, ok. ¿No? ¿Ya, hermano Roberto? Ok. Muy bien. Vamos a resumir la esencia de la clase de la semana pasada. Defender la fe, lo cual es apología, es un deber cristiano. Ya que la ciencia ha avanzado y existen nuevas armas modernas, sofisticadas, que corroboran la teoría creacionista, nosotros debemos crecer en conocimiento para poder ser más eficaces en la lucha por la verdad. Más o menos esa no fue la esencia de lo que se trató en la clase de introducción. Yo no espero que ustedes hayan puesto esto. Yo lo que, más bien esta es la verdadera esencia de lo que queríamos con esa clase. Pero lo que me ayuda a mí, estos papelitos, es para ir viendo qué material se les va quedando a ustedes en la mente cuando uno da clases así. Por lo tanto, vamos a volverlo a hacer la semana que viene. Trate de tomar notas, de perseguir lo que es la médula o lo que es el corazón de la clase, para que eso se le vaya quedando en usted. O sea que me inspira a mí a continuar con estos estudios sabiendo que es un deber cristiano defender la fe, y segundo, que tenemos ahora nuevas armas para usar. Eso es lo que me debe de inspirar a mí. Vamos a ver dos versículos bíblicos, Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tiene? Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese, que abundemos más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora Eclesiastés nos presenta el otro lado de la moneda. Eclesiastés 12, 9 al 14, y me van a permitir leerlo. Eclesiastés 12, 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Por qué yo estoy poniendo estos dos versículos a la par? Número uno, es saludable ejercer un buen balance en la vida. Según Filipenses, crecer en conocimiento nos va a ayudar a ser mejores apologistas. Ahora, no podemos tampoco volvernos filósofos o vanagloriosos, que es el error en que caen muchos, y entonces poner a un lado la esencia del cristianismo, que es el amor, la fe y las obras. Hay que llevar ambas cosas a la par, no descuidar el conocimiento, pero tampoco ir hacia el conocimiento de una manera tal que olvidemos lo que es la esencia del cristianismo. Hoy vamos a tratar lo que es cristianismo y ciencia, la relación que tiene el cristianismo con la ciencia.
tenemos algo en común con la ciencia. ¿Okay? El principio de la unidad. Ese es algo que tenemos en común con la ciencia, el principio de la unidad. Tanto la ciencia como el cristianismo. Nosotros sabemos que el mundo es uno, ¿verdad? Que no hay muchos mundos. El mundo es uno nada más. ¿Okay? Entonces, si el mundo es uno, debe de encontrarse en alguna parte una fuerza o principio o un lazo que una todas las cosas. ¿Okay? Hay dos cosas reales en el mundo que no se pueden negar: la materia y lo que es lo espiritual. Son dos cosas reales que no se pueden negar. Nosotros aceptamos como un hecho la existencia del mundo que nos rodea. O sea, la materia, la fuerza, la energía tienen una existencia real. Pero la personalidad es otra realidad que hay que unirle a este mundo creado. O sea, el mundo no es solo materia. Hay otra realidad. Está el valor de la vida moral del hombre. Cuando hablo de la vida moral del hombre, no me refiero tanto a religión, sino a la conciencia que hay en el ser humano. O sea, nosotros asumimos la personalidad incluye conciencia propia, inteligencia, emociones y voluntad. Eso es real, ¿no es cierto? Y eso es parte de la personalidad. O sea que el mundo de las personas es un hecho definido como lo es el mundo de las cosas. Inclusive, nosotros conocemos mejor los estados de la mente que aún los mismos procesos químicos. Muchos de nosotros no conocemos lo que ocurre en el interior de una célula o en el interior del planeta Tierra, lo que ocurre en el centro de una galaxia, pero sí conocemos muy bien lo que está ocurriendo dentro de mi ser, dentro de mi interior. O sea, la personalidad es algo completamente abstracta, no la podemos contar como materia, pero es real, es un hecho. Usted pudiera demostrar amor, sin embargo, el amor es algo que usted no lo puede representar con la materia, porque es un sentimiento, pero es real. El hecho de que no tenga una consistencia material o física no lo hace menos real que otra cosa. Entonces, esos son los hechos que nosotros tenemos que procurar. Lo que estoy tratando de decirles es que a la hora de buscar un origen a este mundo, hay que tener en cuenta estas dos ramas, no solamente la materia, sino también el aspecto espiritual. O sea, si se va a hacer ciencia y se va a esforzar en buscar y encontrar un origen, hay que tener en cuenta todos los hechos, o sea, las realidades existentes, tanto materia como personalidad. Por eso es que este estudio también va a tratar antropología, que es el estudio del hombre, y vamos a poder hallar allí el verdadero propósito y la razón de la vida, lo cual va a permitir que mejoremos como adoradores. Recuerden, muchos de estos conceptos son extraídos de este libro, Manual de Evidencias Cristianas, que escribiera E.Y. Mullins. ¿Okay? Es un libro tremendo, yo les recomiendo que lo tenga, lo lea, lo haga parte de su biblioteca. Es muy importante. Mi trabajo ha sido extraer o resumir los conceptos así más importantes y tratar de ponerlo en palabras un poquito más entendibles, porque ustedes saben que a veces la manera de hablar de los científicos es un poquito complicada. Entonces, de eso se trata esto que estamos haciendo. Ahora, ¿qué relación tiene el cristianismo con la ciencia? Según el diccionario Vox de la lengua española, la ciencia es un conjunto de conocimientos sobre una materia por sus principios y causas. Eso es ciencia. Es un conjunto de conocimientos sobre una materia por sus principios y causas. Entonces,
Ya hemos estado planteando que existen dos tipos de ciencia, la ciencia física y la ciencia espiritual. O sea, esa parte moral, religiosa, que enfatiza la Biblia, que no podemos negar. Sin embargo, piense, hablando ahora en el campo de la ciencia y no de la religión, que vamos a poner un momentico aparte, el campo de la religión, y vamos a enfocarnos en ciencia como lo que es, en su estudio. Nosotros sabemos que la ciencia investiga una cosa, sin embargo es negligente o ignora la otra. A pesar que las dos son ciencias y son reales y ambas encierran misterios. ¿Está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir? Estamos presentando dos mundos reales, diferentes, que si la ciencia para ser ciencia tiene que tomar los hechos por entero, no puede dejar nada aparte. Sin embargo, nosotros vemos que la ciencia donde se tira es para el lado de la materia, de lo físico, y no toca lo que es la parte espiritual del hombre. Entonces, ahí está fallando ya la ciencia. Daniel 12:4, para referencia nada más, dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Ya les dije en la clase pasada que hay más material de conocimiento a nuestro alcance para corroborar que el cristianismo no tiene por qué ser enemigo de la ciencia. No tiene por qué. ¿Okay? Ambos encierran misterios. Hay cosas, tanto en la ciencia como en el cristianismo, que se aceptan por fe. Tenemos que ser sinceros, hay muchas cosas en la Biblia que se les llama misterios. Hay misterios en la Biblia. Inclusive, hay un Dios, dice Daniel 2:28, que revela los misterios. Mateo 13:11 dice, os es dado a saber los misterios del reino. Pablo en Romanos 16:25 dice que hay misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Dice Primera de Corintios 4:1 que somos administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué estas cosas permanecen así catalogadas como misterios? Por dos razones. Uno, Dios no lo ha revelado. Y dos, nosotros no tenemos la capacidad para entender el misterio revelado. ¿Entienden? ¿Entienden? Hay cosas en la Biblia como estas que mencioné que son misterios. Pero son misterios, número uno, porque Dios no lo ha revelado. O número dos, lo que Él nos ha revelado, nosotros no tenemos capacidad de poderlo entender. Y por eso que permanece así de una manera misteriosa. Un ejemplo es la doctrina de la Trinidad. Claramente nosotros aceptamos 3 personas, un solo Dios, pero sin embargo encierra misterios. Inclusive en nuestra clase en creacionismo, en Génesis 1:2, aunque nosotros vamos a tratar de tener una respuesta considerable y razonable a esta cuestión, para mí sigue siendo un misterio. La tierra estaba desordenada y vacía. Eso para mí es un misterio. Entonces, no podemos decir nosotros los cristianos que tenemos todas las respuestas a todos los fenómenos naturales, pero lo que yo sí puedo tener es una explicación. Y la explicación se encuentra en Dios y sus atributos. O sea, aunque yo no comprenda o conozca un misterio, no es que no tenga explicación. La explicación es, hay un Dios y sus atributos hacen posible todas las cosas. Entonces podemos quedar allí, ¿verdad? No abrir puertas que están cerradas, pero que todo puede terminar en Dios y sus omnímodos atributos. Ahora hablando de la ciencia, porque recuerden, la idea aquí es que ambos, tanto el cristianismo como la ciencia, encierran misterios. Ellos no tienen las respuestas para todo.
La ciencia acepta algunas cosas incondicionalmente, cosas que pueden dudarse, no pueden exigir derecho de veracidad por carencia de evidencias. Ejemplo, se acepta que se le den fechas al origen del universo, al proceso de selección natural, a los fósiles. Ejemplo, aquí yo les tengo un pequeño diagrama de la evolución, de más o menos como ellos plantean que sucedió la evolución. Y aquí comienza diciendo el origen de la vida 4 billones de años atrás. 4 billones, ¿por qué no pueden ser 5? ¿O por qué no pueden ser 3? Nadie cuestiona, a pesar de que no hay evidencia. ¿Y por qué no hay evidencia? ¿Quién estuvo presente allí para corroborarlo? A pesar de que no hay evidencia, nadie se atreve a cuestionar, lo aceptan así, pero sin embargo sigue siendo misterio. Sigue siendo misterio. Entonces, como ustedes pueden ver, la ciencia también tiene sus misterios. Nadie protesta, exige que se compruebe la evidencia, porque es imposible. Son puras presunciones que se reciben y se aceptan naturalmente, sin mucha exigencia. Dentro de la ciencia hay 2 leyes específicas que se aceptan, 2 leyes específicas que se aceptan incondicionalmente y ambas pueden ser dudadas. Número 1, la ley de causación universal. O sea, esto tiene que ver con el origen del universo. Esa es una ley que presenta la ciencia de manera incondicional, pero puede ser dudada. Y 2, la uniformidad de la naturaleza. Tiene que ver con un ancestro común y con el proceso de selección natural. Ahora, estas 2 leyes que se aceptan incondicionalmente no responden a todos los hechos, porque el enfoque está en el mundo físico material. Pero ¿y qué del mundo espiritual, que es otra de nuestras realidades? ¿Cómo responden a eso? ¿Cómo excusamos el hecho que existe un universo y sus realidades? Preguntamos, ¿es todo materia? ¿Es todo espíritu o ilusión? ¿O existe lo material y lo espiritual? Y si existe lo material y lo espiritual, ¿cuál de las 2 fue primero? Noten cuántas preguntas que no se pueden ignorar al ser sincero cuando usted está haciendo ciencia. Cuando usted está buscando un origen y lo quiere basar en hechos, usted no puede ignorar estas preguntas. Hermano, créalo o no, quizás nos pueda sorprender, porque a muchos de nosotros desde pequeños hemos sido criados ya bajo una teoría. La mayoría de nosotros somos creacionistas. Ese fue el enfoque que tuvimos desde pequeños. Y a veces no nos damos cuenta lo que existe en este mundo. Y usted se queda frío. Está la teoría que afirma la materia y niega el espíritu, o sea, niega a Dios. Lo cual es el materialismo, el marxismo-leninismo. ¿Okay? Ellos están enfocados en la teoría de la materia. Pero está también la teoría que afirma el espíritu y niega la materia. ¿Sabía usted que hay una filosofía que se llama el idealismo, que presenta que todo es una ilusión? Fíjese para que usted vea qué manera de confundir la mente del ser humano, de que nosotros, esto que está ocurriendo en este momento no es real, es una ilusión. Fíjense para que ustedes vean, son los que niegan el aspecto material. Y está la teoría que afirma ambos mundos, que es el cristianismo. En esta serie vamos a comenzar a estudiar estas teorías para que nosotros las conozcamos y aprendamos entonces a defender la nuestra. Si el hombre llega a concluir que todo es materia, tiene que recordar la personalidad y la parte espiritual del hombre.
Y viceversa. El que concluye que todo es espíritu no puede negar que vivimos en un mundo material. Dice Eclesiastés 12:7. Del polvo venimos, al polvo vamos a volver. Nosotros también somos polvo. Eso no lo podemos negar. ¿Okay? La conclusión de un hombre, esto es importante, hermano, puede depender de su voluntad para creer y será determinada por el interés que la instrucción previa haya despertado en él. ¿Por qué nosotros con facilidad decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque tenemos una voluntad para creer, pero también recibimos una instrucción previa, sea de nuestros padres, sea de nuestros maestros de escuela dominical, sea de quien sea que Dios haya usado, me educó de manera tal que yo sé que la materia no es solo lo real, hay también aspecto espiritual. Y eso es lo que me hace a mí preocuparme por mi alma. Y por eso estamos sentados aquí. Por eso somos religiosos. Pero hubo una instrucción previa. Por eso es que, hermano, es tan importante que nosotros hagamos conciencia de que a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, nosotros tenemos que crearle convicciones, hablar con ellos, mostrarles la realidad de las cosas para que abran sus ojos. ¿Por qué? Repito, porque la evolución, a pesar de no tener en cuenta todos los hechos, se está vendiendo como hecho. Y no lo es. Y no lo es. Y está afectando la mente de nuestros jóvenes y nuestros niños. Mire, muchos de nosotros salimos de un país comunista que promueve la filosofía marxista-leninista. ¿Cuál es el resultado? Ateísmo. ¿Cuántos cubanos hay que son ateos? ¿Por qué? Porque se criaron en una cuna comunista. Entonces, vemos cómo esto es importante. Por la gracia de Dios, muchos hemos podido conocer a Dios y la verdad de las Escrituras, que no solo somos materia, sino que dentro de este cuerpo físico habita un alma espiritual eterna que volverá a su Creador. Ustedes tienen todavía abierto Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Sí. Wow. Tremendo. Tremendo, ¿no? Increíble. Bueno, son maneras de corroborar que el mundo no es nada más que materia. El mundo también es espíritu. Fíjense, como dice este versículo de Eclesiastés 12,
7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí claramente están lo que es ambas ciencias. El problema del que niega el mundo espiritual y se basa solamente en la materia, no se preocupa por el más allá, porque él cree que su fin es la muerte biológica. Entonces no se preocupa por preparar su alma, por un encuentro con Dios, que va a ser juzgado. Nada de eso es preocupación del materialista o del ateo. Pero los que creemos en ambos mundos, porque son hechos, me alegro que nuestra hermana Yamilet haya dado ese testimonio, sí nos preocupamos por el destino de nuestra alma. ¿Por qué? Dice Eclesiastés 12, aquí el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, siendo sinceros, todo esto es filosofía. Usted sabe que el cristianismo también es filosofía, ¿verdad? Es filosofía y ciencia. Sí lo es, según el concepto de la palabra. Filosofía, fíjense, para que ustedes vean si no es aplicable también al cristianismo, es el conjunto de reflexiones sobre los principios del conocimiento, pensamiento y acción humanos. Es una forma de pensar o de entender la vida. Y claro que sí, que el cristianismo es una manera de entender la vida. Pero también es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque estudia los hechos. Recuerden, ciencia, conjunto de conocimientos sobre una materia por sus principios y causas. Entonces, la ciencia, si es genuina, no puede ser filosófica, porque nada tiene que ver con una conclusión u otra. A la ciencia no le incumbe de que haya un mundo material, un mundo espiritual. A la ciencia, en realidad, lo que le incumbe son los hechos. O sea, no puede tratarse de intereses, inclinaciones, predeterminaciones filosóficas. Tiene que tratar los hechos como son. Y entonces tiene que ver que hay hechos, hay actividades morales, religiosas en el hombre que son reales. ¿Por qué solamente el hombre tiene conciencia de sí mismo y tiene esta inclinación religiosa? ¿Por qué no ocurre este fenómeno en otras criaturas? ¿Por qué solamente en el hombre? Ese es un hecho real. Usted nunca va a encontrar, por más inteligente que sea un gato, un perro, una cotorra, usted nunca va a encontrar uno de estos animalitos arrodillado adorando a Dios. Eso es un hecho que nada más, ese fenómeno nada más se ve en el hombre. Entonces, ¿cómo es que de pronto surge lo religioso y lo moral si todo viene de la materia? ¿Ves? Pero la evolución, repito, se está aceptando y publicando como ciencia, cuando en realidad es una filosofía, porque carece de hechos evidentes. El verdadero científico no puede dedicarse a investigar los hechos físicos e ignorar los hechos de la ciencia moral y religiosa. Ambos son reales. Ejemplo, la coherencia química o afinidad entre las sustancias. También es real la coherencia lógica de los pensamientos. La atracción de la gravedad entre los cuerpos es tan real como la atracción de los afectos entre las personas. La fuerza del vapor es tan real como la fuerza de la voluntad. El desarrollo de un huevo es tan real como el desarrollo de un pensamiento. Entonces no se puede negar. Sin embargo, uno se fija en derredor de la materia y otros en derredor de la personalidad y el espíritu. Ejemplo, en química, las partes constituyentes del agua pueden expresarse en una fórmula exacta, fácilmente comprobable. Ustedes saben que es H2O. H2O es la fórmula del agua. Son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
¿Sí? Ese es el agua, así está compuesta el agua. Ningún químico puede decirle a usted la naturaleza del hidrógeno y la naturaleza del oxígeno. Ningún químico puede darle una respuesta. Pero se aceptan, son reales y combinados vienen a ser el agua. O sea que en la persona de igual modo uno puede expresar con certeza una fórmula de conducta. Uno puede decir se portó mal, se portó bien, de acuerdo al carácter que se ha desarrollado, pero sin embargo puede haber una disputa interminable en cuanto a la base fundamental de lo que uno considera recto o malo. Entonces, como ustedes pueden ver, usted coge la ciencia y usted coge el cristianismo y ambas tienen cosas que pueden dudarse. Ahora, la ventaja de la investigación de los hechos morales y espirituales sobre el orden físico es que al tratarse del reino moral, examinamos lo que tiene lugar dentro de nosotros mismos. Como dijo Descartes, yo pienso, por tanto soy. Yo puedo estudiar una hormiga, sacar muchas deducciones, llegar a conclusiones, pero nunca voy a saber lo que siente una hormiga. Nunca. Dicen que la visión de los perros es en blanco y negro. Yo no lo dudo para nada, que el adelanto científico le permita al hombre corroborar que la visión del perro es en blanco y negro. Yo no lo dudo para nada, no quiero ser ignorante en esto. No lo dudo. Pero hermanos, el único que lo pudiera decir con plena seguridad es el mismo perro. Es el único. Pero yo sí le puedo decir a usted lo que se siente ser un ser humano. Yo sí le puedo decir a usted lo que se siente cuando uno tiene fe. O lo que es el efecto de la conciencia en mi vida. Yo sí les puedo dar testimonio de eso porque ocurre dentro de mí. Mire hermano, aún inclusive entre el hombre y la mujer hay diferencias naturales que por más que un hombre trate de entender a la mujer, nunca va a poder, nunca, porque eso es de la naturaleza femenina y eso es en el aspecto aún mismo del ser humano. Entonces, el problema que está ocurriendo aquí es que cada departamento, tanto la ciencia física como la ciencia moral y religiosa, no se aprecian. El estudio de los hechos físicos tiene la tendencia de cegar a los hombres con respecto al orden espiritual y viceversa. El hombre no valora el estudio de la ciencia, aún tratándose del estudio de la creación de Dios. ¿Por qué yo no voy a hacer ciencia como cristiano si ciencia es estudiar a Dios? No es otra cosa que eso. Se recuerdan que la semana pasada presentamos varias objeciones de algunos cristianos que tienen hacia estos temas de estudios. Nosotros también tenemos que estudiar ciencia. Para mí estudiar ciencia en cualquiera de sus ramas es estudiar a Dios, porque es la única realidad veraz y el efecto que va a tener en mi vida es impactante, me va a hacer un mejor adorador. Ahora, ¿cómo yo puedo ayudar al ateo? Al que duda, al que está confundido, al que ha caído en relatividad. En otras palabras, es neutral, no le importa creer una cosa o la otra. ¿Cómo se va a ajustar la disputa entre el hombre que encuentra la materia al final de todo y el que encuentra al final allí a Dios? ¿Cómo podemos arreglarla? ¿Cómo yo puedo convencer al ateo de que en efectivo el fin de todo es Dios? Teniendo en cuenta los hechos. Esa es la manera. ¿Cuál idea da mejor razón a los hechos en ambos departamentos? Tanto el reino físico como el reino espiritual. Recuérdense que el principio de unidad va a determinar el resultado final. Lógicamente, el único lazo que va a satisfacer todos los requerimientos es el de la personalidad. Porque si se le llegara a preguntar a ambos reinos, vamos a ver qué sucede. Hermana Yolanda, ¿usted cree que
el mundo espiritual existe? ¿Okay? ¿Usted cree que Dios es una persona? ¿Que Dios es una persona? Dios es una persona. Bueno, el que se humanizó fue Bueno, pero la palabra persona, Dios es una persona, porque nosotros somos una persona. ¿Okay? ¿Usted cree que existe un creador? No, yo le estoy preguntando a la piedra. Es una piedra. ¿Usted cree que existe un creador? ¿Usted cree en la persona? No hay respuesta. Noten a dónde le estoy llevando las conclusiones lógicas. Hay un mundo físico, real. Hay un mundo espiritual, la persona. Si fuéramos a preguntarle a ambos sobre cuál de ellos cree que es el origen de la vida, el único que puede responder es la persona. Lo material no tiene respuesta. Entonces, no está respondiendo a los hechos. No responde a los hechos. Es más, es precisamente la personalidad la que causa en mí la tensión psicológica de averiguar de dónde surgió el mundo. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Ningún animal está preocupado por saber cuál es su ancestro. Ningún animal está preocupado de dónde vino. Nada de eso. Eso es una tensión psicológica del hombre. Y eso es personalidad. Entonces, en busca de conclusiones, hermanos, aquí lo que está predominando es el aspecto de la personalidad. Cómo el mundo vino a ser lo que es. Cómo el mundo vino a ser lo que es. Huxley dijo, si hay algo en el mundo en lo cual creer firmemente es la validez universal de la ley de la causa, pero esa universalidad no puede ser probada por ninguna cantidad de experiencia. Ninguna causa puede ser probada, sino que cualquier causa tiene que ser creída. Pero lo que sí tiene que ser es lógica. ¿Ok? Y vamos a la lógica ahora. El materialista dice, el origen es la materia. Como haya sido, el origen es la materia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta materia, que no tiene ningún elemento personal y espiritual, ¿cuándo y cómo, por selección natural, decidió ser persona? ¿Cuándo? Pero ¿cómo? ¿Cómo yo pudiera llegar a ser un gato? Un gato, yo quiero ser un gato. Pero yo quiero ser. Entonces, ¿cómo una cosa que es materia, no hay ningún elemento espiritual? Porque acuérdense que lo están negando. Están diciendo, todo es materia, el origen del mundo es materia. ¿Cómo algo que es nada más materia, que no puede ser otra cosa que materia, de buenas a primeras, decide ser un ser espiritual con todas las demandas que hay en nuestro ser? Leyes morales, leyes sociales, leyes religiosas. Ahora, si yo creo que una persona me creó a su imagen y semejanza, y que yo soy una persona porque el creador es una persona, yo pienso que es más lógico. Entonces, ninguna causa puede ser probada, sino que cualquier causa tiene que ser creída, pero lo que sí tiene que ser es lógica. La causa que ellos presentan no puede ser probada, tiene que ser creída. Usted tiene que creer que hace 400 billones de años el mundo estalló. Eso usted lo tiene que creer, usted no lo puede probar. Pero entonces hay que hallarle también la lógica. Está bien, si el mundo fuera pura materia, no tuviéramos este tipo de discusión en este momento. No tuviéramos esta discusión, el mundo fuera un mundo material. Nada pasa en Marte, ni en Saturno, ni en Júpiter. Ahora,
si hay un hecho que es lo moral, lo religioso y lo espiritual, ¿okay?, ¿cómo responden lógicamente a esa causa que una los dos mundos? ¿Okay? Que una los dos mundos. Claramente para nosotros es muy fácil. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ese ser que es personal se reveló a nosotros en varios modos, a través de la naturaleza, Romanos 1:20, a través de los profetas, 2 de Timoteo 3:16 al 17, se reveló por Jesucristo, Hebreos 1 del 1 al 4. Entonces, nosotros sí tenemos 4 tipos de hechos para los cuales decir que una persona es la única hipótesis adecuada y satisfactoria al origen de la vida. 4 razones. La naturaleza física, la cual, cuando la estudiemos por ramas, usted va a llegar a la conclusión que en efectivo tiene que haber un diseñador inteligente detrás de la naturaleza. No tiene otra respuesta. Tenemos también la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, profecías cumplidas con exactitud. Tenemos la historia cristiana, que no se puede negar, pero más que todo, tenemos la experiencia religiosa en nosotros mismos. Como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Y eso nadie me lo puede sacar. Entonces, 4 hechos evidentes de que en efectivo una persona fue la que originó o fue la causa del mundo existente. Lo más lógico es que este mundo fue ingeniado por un arquitecto, y concluir que el invisible arquitecto del mundo es una persona da origen a la expectación de que se revelará a sí mismo. El Dios metafísico del teísmo viene a ser el Dios misionero y moral del tiempo histórico, estableciendo su reino entre los hombres. No hay otra alternativa que responda a ambos hechos, los físicos y los personales. Son 2 mundos diferentes, pero ambos reales e innegables. La ciencia insiste en negar a Dios. Nosotros decimos tan sabia, pero tan necia. Porque al ignorar los hechos espirituales, se inclina al lado filosófico, lo cual la hace perder su credibilidad. Porque mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad no pueden explicarse en términos materiales. Son reales. Son reales como lo es mis manos, mis pies, mi cerebro, mi corazón, que está hecho de carne y hueso con elementos materiales. Ambos son reales. Entonces, hermanos, nuestra conclusión es que el mundo fue originado por una persona. Pero vamos a seguir viendo en las clases siguientes algunas teorías de cómo vino el mundo a ser lo que es. Y vamos a presentar algunas teorías, vamos a presentar los hechos y vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Cuál es la parte más importante entre creacionismo y ciencia? Y ahora voy a tratar de condensar un poquito lo que se ha planteado, ¿verdad? Para ayudarnos a entender la esencia de la clase. Si la esencia de la primera clase fue un llamado a la apología, a defender la fe, porque tenemos nuevas armas a nuestra disposición, ahora comenzamos ya atacando la ciencia, cómo se ha comportado la ciencia y qué relación tiene con el cristianismo. No son enemigas, no tienen por qué ser enemigas, porque cuando digo que no tienen que ser enemigas es porque si la ciencia nada más que cree en hechos, ¿entiende? Cosas evidentes, nosotros también. Nosotros no estamos creyendo como otras religiones de que si Ulises y la sirena y nada de eso, esa no es nuestra creencia. Nuestra creencia está en evidencias, en hechos también. Ahora, ¿por qué la ciencia se ha equivocado? Porque la ciencia se ha inclinado, sea por conveniencia o no, porque acuérdense que la ciencia no mueven los hombres. Y hay hombres que no reconocen a Dios detrás de la ciencia. La ciencia, movida por los hombres, se ha inclinado y tirado
hacia la filosofía del evolucionismo, creyendo y haciendo la materia el origen de las cosas y el objetivo de todo. ¿Me entiende? Pero entonces, ¿qué lado están ignorando? Están ignorando nuestro lado, la parte espiritual, la parte religiosa, la conciencia moral. Hay muchas cosas que la ciencia no se puede investigar a profundidad, pero nosotros sí podemos investigar todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros porque somos personas. Entonces sí podemos presentar hechos. Y a esos hechos decimos, ok, dígame por qué, dónde, con qué lógica algo que era materia, porque bueno, está bien, si me quieren vender a mí que hubo un proceso evolutivo según la selección natural y que se fue desarrollando y perfeccionando y desechando de las cosas que no servían y adoptando nuevos cambios, y así fue que llegó a ser de un como organismo unicelular a este árbol. Eso es materia, está bien. Vamos a suponer que quieran traernos una respuesta a la materia, pero ¿y qué del espíritu? Esa es la parte de esta clase. ¿Cómo responden al espíritu? ¿Cuándo y cómo algo que no tenía nada de elemento espiritual en él? Porque si lo hubiera tenido, lo hubiera demostrado desde el principio. No pudo haber evolucionado. ¿Cuándo y cómo eso de buenas a primeras comenzó a sentir conciencia de Dios o conciencia de sí mismo? ¿Comenzó a sentir la necesidad de leyes morales y sociales? ¿Cuándo y cómo? Entonces eso es un hecho que no se puede negar. Pero entonces, mi conclusión, mi hipótesis es que el creacionismo responde a ambos mundos. ¿Por qué responde a ambos mundos? Porque cuando se presenta el mundo material, y lo vamos a estudiar en todas sus ramas, las evidencias apuntan a un diseñador inteligente. Y cuando se presenta la rama del espíritu, nosotros somos personas porque fuimos creados a la imagen de ese Dios. Entonces está respondiendo a los dos hechos. Entonces es la real. No puede ser la ciencia, porque la ciencia está ignorando una parte de los hechos. Entonces en nuestra clase, hermanos, la semana que viene, recuerden, vamos a presentar otras teorías. Les voy a pedir también que me escriban en los primeros minutos un poquito de la esencia de esta clase, a ver qué fue lo que se les quedó. ¿Ok? Nos ponemos en pie.